Está con nosotros la ministra de Salud, Carla Bisotti. Gracias, ministra, por estar esta noche con nosotros. Buenas noches, gracias a usted. Le voy a ser sincero, hay preocupación en la sociedad porque los casos de contagio son altos todos los días, las cifras de muertos son altas todos los días, el proceso de vacunación es lento. ¿Qué pasa para que todos estemos así? Bueno, la misma preocupación la tiene el gobierno desde el primer día. El presidente hizo una cadena nacional especialmente para informar esta preocupación en relación a el aumento del número de casos, a la circulación tan importante de personas, a la segunda ola que ya había impactado muchísimo en el hemisferio norte, que ya estaba impactando en nuestros países vecinos, y también para informar que los laboratorios que se habían comprometido a entregar un número de dosis... ¿Qué laboratorio? Todos. 100% de los laboratorios de todo el mundo, incluyendo los que no habían firmado con Argentina. No cumplieron. No cumplieron porque no pudieron, digamos, desarrollar la producción de las vacunas y la escalada de la producción como se había planificado en el cronograma teórico de los contratos que se habían firmado, porque es la primera vez que el mundo tiene una pandemia, se desarrollan y se investigan vacunas con los ensayos clínicos y antes de tener los resultados ya se firmaron contratos a riesgo para asegurar y acelerar esa producción de vacunas, y luego se empezaron a producir esas vacunas y se empezó a diseñar la campaña de vacunación, todo en forma simultánea, y el mundo necesitaba el mismo insumo al mismo tiempo. Así que yo comparto la preocupación, el gobierno comparte la preocupación, no que la vacunación vaya lenta, porque ya hemos recibido hoy 17.5 millones de dosis, ya tenemos vacunadas más de 9 millones de personas con una dosis, y eso casi el 20% de la población que ha iniciado los esquemas, y por supuesto que con estas 2.6 millones de dosis que se distribuyeron en las jurisdicciones y estas casi 2 millones que llegaron hoy, tenemos la expectativa de escalar realmente la vacunación y proteger. Déjeme hacerle sobre ese número de las vacunas una pregunta. Sí. El presidente dijo a fines del año pasado que en diciembre iba a haber 10 millones de dosis en Argentina. Después dijo a principios de febrero que el 31 de marzo iban a estar vacunados los 13 millones de argentinos de riesgo, y sin embargo al día de hoy todavía no se ha llegado a los 13 millones de argentinos de riesgo. Así es, eso es el cronograma de entrega de los laboratorios. ¿Quién le informa eso al presidente? Los que firmaron los laboratorios, digamos, los cronogramas de entrega. Cuando se firma el contrato, se hizo un cronograma de entrega estimativo, sin, por supuesto, digamos, con una modalidad particular que firmaron todos los países del mundo, digamos, en esta situación en la cual se estaba desarrollando la vacuna y produciendo la vacuna, y como decíamos recién, no se cumplió ninguna estimación de esos cronogramas. No se cumplió por parte de los laboratorios que firmaron con Argentina, que se habían comprometido a 65 millones de dosis y a un número muy importante entre enero y febrero, y no se cumplió en ningún país del mundo tampoco. Ahora, usted, ministra, que debe tener todo el panorama, ¿en qué momento piensa que esta situación que estamos viviendo, con tasas muy altas de contagio por día, con cifras altas también de muertos, va a empezar a disminuir con estas vacunas que usted dice que llegaron? Sí, digamos, ¿En qué momento, le quiero preguntar, la sociedad argentina va a poder estar menos asustada de lo que está? La pregunta es difícil por dos cosas. Primero, porque la provisión de vacunas no depende del Estado Nacional, sino de proveedores externos. El Estado Nacional está haciendo cosas para acelerar, como es la formulación en Argentina de la vacuna Sputnik, está también articulando para formular en Argentina la vacuna Sinopharm, está produciendo el componente activo, la sustancia activa de la vacuna de Astra junto con México. Todo eso ha acelerado el acceso. ¿Le fue bien en México? ¿Le dijeron que sí, que iban a mandar las dosis? Nos fue muy bien en México. Hemos anunciado los dos presidentes en conjunto que se ha finalizado el proceso de control de calidad de la vacuna. Dígame, ministra, usted que estuvo en México, ¿es cierto que lo estaban mirando a ojo los mexicanos si estaba bien o mal? Sí. A ver, ¿es cierto? En México nos fue muy bien, anunciamos el control de calidad que está muy bien, que ya las vacunas se están distribuyendo a Latinoamérica, y que México va a poder adelantar
en estos días 800.000 dosis de las que le corresponderían a ellos, que los compensamos nosotros después, además de todas las que le tocan a Argentina, y la semana que viene otro tanto. Eso fue la gestión, así que nos ha ido muy bien en México. Fuimos especialmente a Liomont, que es donde se está formulando para ver. La empresa, sí. Exacto, y averiguamos muy bien eso también. Fuimos a ver a las personas. Lo veían a ojo. Hacen la inspección visual del frasquito para ver que no tenga ninguna rotura, después de obviamente todos los controles de calidad microbiológicos y con máquinas específicas para ver si no tienen algo en el líquido, digamos, en la sustancia. Usted me está diciendo que la última revisión de calidad es a ojo. No es la última, es una de todas las revisiones. Ellos nos explicaron que eso es algo que se hace habitualmente. En Cuba también nos dijeron que lo hacen, y fíjense que las personas que entrenaron a las personas que hacían ese control visual del frasco y del tapón eran personas que venían de entrenar a las personas de Pfizer y se iban a estrenar a las personas de Moderna y de Janssen. Así que es una práctica dentro de muchísimos controles de calidad, que siempre justo cuando uno va a hacer algo, una vacuna, surge algo que puede generar alguna duda. Y esto nosotros fuimos especialmente a interiorizarnos, que es una práctica habitual y que es una de tantos controles de calidad, y que cada laboratorio, digamos, este laboratorio tiene una planta especial del control de calidad de potencia, de esterilidad, y otra máquina para ver si hay alguna sustancia o alguna turbidez o algo en el líquido que tienen las ampollas. No me da confianza que haya un control a puro ojo. Bueno, entonces no le puede dar confianza a la de Moderna, la de Pfizer, la de Janssen. Claro, cualquiera. Pero es un control más, no es el único control. Hoy se anunció que la Conmebol no va a ser la Copa en Argentina. Pero lo que me extrañó es que se hace en Brasil. Y yo creía que estaba Brasil peor que nosotros. Sí, nosotros podemos trabajar y contar un poco cuál fue la decisión de Argentina, lo que habló el presidente con el ministro de Deportes, con el jefe de gabinete, por supuesto con todo el área de salud, en función de esta prioridad que tiene de generar todas las... Pero fue una decisión de la Conmebol, no del gobierno argentino. El gobierno argentino le transmitió a la Conmebol la dificultad para poder generar la Copa América en Argentina en este contexto epidemiológico. La verdad es que cuando se había dicho que sí, se empezó a trabajar y se tenían preparados los protocolos, la expectativa era que la situación epidemiológica fuera digamos, menos compleja, y con la circulación que había y con el tiempo que se tomaron estas medidas intensificadas, todavía no se ve ese resultado. Entonces, en el contexto de tanta circulación, la realidad es que prima el cuidado y no generar una acción más que pueda, digamos, aumentar la transmisión o que pueda distraer, digamos, de todos los protocolos y los cuidados en relación a eso. Después, dónde se haga es decisión de la Conmebol. La verdad que a mí también me llamó la atención que se haga en Brasil. Ahora, ¿estamos mejor o peor que Brasil? La verdad es que Brasil tiene una circulación de variantes muy, muy importantes de preocupación, y, digamos, tiene una campaña de vacunación que marcha, digamos, con el porcentaje de personas vacunadas igual o menos que Argentina, y un número de casos que en este momento, digamos, está como con tendencia al descenso, pero de ninguna manera está resuelto el problema. Hablemos de la Sputnik V. De lo que quiera. Hay mucha gente vacunada con la primera dosis, algunas se le está venciendo ya en los 3 meses que le dieron para la segunda dosis, y veo que la segunda dosis no llega. Sí, nosotros recibimos 6 millones de dosis del primer componente de Sputnik V, 1.100.000 del segundo componente, que se ha completado el esquema de vacunación de un número importante de las personas que iniciaron bien precozmente, porque fue la primera vacuna que llegó. En el último embarque llegaron 80.000, y estamos trabajando porque hoy nos confirmaron de la Federación Rusa que tenemos también vuelos para esta semana, donde en el primer vuelo va a llegar componente 1 y en el segundo vuelo mañana nos confirman la cantidad de componente 2 para poder ya escalar esa recepción. Estamos hablando de que se faltan 5 millones de dosis. Sí, pero no todas juntas. Esas no llegaron 5 millones juntas. Van a ir llegando como fueron llegando para ir. Y un concepto muy, muy importante es que no es que se vence la dosis. Eso es muy importante para transmitirle a la comunidad. Cuando uno dice un intervalo mínimo, es un intervalo Estamos hablando arbitrario. De los 3 meses. Claro, es un intervalo arbitrario que se dice, son 3 meses, pero si pasan una semana más o una semana menos, no es que el día 90 deja de tener efecto la vacuna.
es un intervalo arbitrario que se pone para que los programas de vacunación sepan cuándo citar a la persona. Entonces, eso también es muy importante. La vacuna Sputnik V, el primer componente, es como si nos diéramos la de Janssen, que es exactamente la adenovirus 26 y es una sola dosis. Y una sola dosis de Sputnik V tiene casi la misma eficacia que el esquema completo de Astra y que el esquema completo de Sinopharm. Así que no es de ninguna manera una situación para preocuparse, y cualquier persona que tenga cualquier esquema, aunque esté completo de vacunación, debe sostener las medidas de cuidado, porque no es 100% la posibilidad de no enfermarse, disminuye mucho el riesgo de tener complicaciones y fallecer, pero en un escenario de tanta circulación viral, la recomendación es protegerse y cuidarse para no generar ese riesgo, y además para no transmitirle a otra persona, porque la vacuna nos protege a nosotros, pero no está clara el impacto en la transmisión. Ahora, ministra, y yo creo que la vacuna Sputnik V es buena, pero si es tan buena, ¿por qué la Organización Mundial de la Salud no la autoriza? La Organización Mundial de Salud la está evaluando, la EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos, Sí, la está pero evaluando. no. Usted no desconoce también, situaciones geopolíticas, comerciales. Puedo reconocerlo eso en Europa, en Estados Unidos, pero la Organización Mundial de la Salud. No, la Organización Mundial de la Salud lo que hace es pedir muchísima información, puede requerir más información que le están proveyendo. De hecho, nosotros ahora las últimas dosis, el motivo por el cual hubo una demora, el único embarque de 500.000 dosis que tuvo una demora de más o menos una semana en distribuirse, fue porque estaban cambiando la presentación de los papeles para justamente por requerimiento de la EMA. Así que se está trabajando, pero no quiere decir... Aclaremos que la EMA es la Organización Europea de Control de Medicamentos. Exacto. No es que no se aprueba porque está mal, sino que posiblemente necesite reformular alguna presentación o necesite algún formato particular, y la Organización Mundial de la Salud requiera esa información. Así que lo que dijeron tanto la OMS como la EMA es que entre junio y julio pensaban que podían tener noticias positivas, así que está trabajando la Federación Rusa en eso, y nosotros tenemos nuestra entidad regulatoria que ha evaluado toda la información, que es muy, muy prestigiosa, y bueno, la ha avalado, y nuestra Comisión Nacional de Inmunizaciones, que también tuvo desde el primer momento esa información y también ha tenido un visto positivo para avanzar con esto. Ministra, ya que estamos hablando de vacunas, tengo que sacar el tema Pfizer. Es la vacuna con la que se han vacunado más personas en el mundo. Hay mucha polémica con respecto de lo que pasó acá o no. Yo le quiero hacer una pregunta concreta. ¿Los argentinos que quieren vacunarse con Pfizer van a poder vacunarse con Pfizer? Estoy segura que sea la vacuna que más se aplicó en el mundo. También las más vacunas personas, chinas, sí, las vacunas chinas están, y las vacunas indias también están vacunando, pero no tengo la seguridad. Es una es lo que es la estadística que leí. Es una de las vacunas que más se ha aplicado. AstraZeneca es la vacuna que en más países está. Exacto, pero es menos cantidad. Pero Pfizer es la que más vacunó, porque vacunó a Estados Unidos, a Europa. Nosotros estamos trabajando fuertemente desde el primer día con Pfizer Argentina, a través de Pfizer Argentina con Pfizer Global, para ir sorteando la situación que se plantea en el marco legal, y estamos viendo diferentes opciones para poder tener la vacuna de Pfizer en Argentina. Es el deseo del Estado Nacional y es lo que estamos trabajando realmente mucho, hace mucho tiempo. Decirle a los argentinos que, tienen indicación de vacunarse, que no demoren la vacunación. Ahí es unánime, todas las personas que hacen salud pública, que conocen de vacunas, todos los expertos del mundo dicen que la mejor vacuna es la que está disponible en este contexto. Si tenemos condiciones de riesgo, no vacunarnos esperando una vacuna es un error, es un riesgo, es exponernos a un riesgo. Así que la recomendación es no esperar una vacuna en particular en este contexto, pero estamos trabajando para tener la vacuna de Pfizer y otras más también. ¿Es cierto que Pfizer pidió activos argentinos como el Perito Moreno a cambio de la vacuna? Es medio folclórico todo eso, hay un marco legal que lo impide, que estamos tratando de resolver, y que cuanto más se hable de eso, menos posibilidades de resolverlo. Así que en eso, tanto a la oposición como a los medios, es muy importante por ahí intentar mantener la calma en este momento, que estamos trabajando para eso, para ver si tenemos alguna buena noticia. Cuanto más ruido se haga, cuanto más noticias falsas o cuantas más
denuncias falsas se hagan, más difícil va a ser que podamos llegar a ese anuncio. Se refiere a Patricia Bullrich. Patricia Bullrich fue denunciada por su ministerio y precisamente el argumento que usó es que las declaraciones de ella podían entorpecer la negociación con Pfizer. ¿Esto es así realmente? A ver, nosotros lo que hicimos desde el ministerio fue hacer una presentación para que la justicia lo investigue, porque lo que se dijo en programas de televisión constituye un delito. Nosotros desde el ministerio estamos trabajando en eso y no vamos a permitir que digan eso siendo falso. Además, el exministro y el presidente generarán acciones personales porque se los evocó específicamente, pero nosotros hicimos esta presentación para que no queden dudas en la sociedad y realmente la justicia lo investigue, porque primero hay un límite. Una cosa es disentir, una cosa es hacer campaña política y una cosa es decir algo de esta magnitud. Digamos, me parece que realmente Ahora, eso no se puede permitir. Y como usted dice, hay dos cosas. Primero, es que la población puede tener un impacto negativo en relación a la vacunación, en un momento de muchísima angustia, incertidumbre, donde esto irrita mucho más a la gente. Y la otra es que, sin lugar a dudas, puede impactar en la negociación y eso no lo podemos permitir. Ahora, si impactaba en la negociación, ¿no era más fácil tener un diálogo entre el gobierno y la oposición y Patricia Bullrich y decir, bueno, a ver, que aclare, explicarle esto que afectaba a la negociación? Digo, en lugar de ir a la justicia. Bueno, ella salió en la televisión a decir que... Por eso, sí, para que salga a aclarar. Bueno, eso es lo que pidió el exministro también, que salga a aclarar en las próximas 48 horas para evitar una carta documento, denuncia. ¿no? Uh-huh. Usted hablaba recién de la vacuna Janssen. Sí. ¿Cuándo la vamos a tener? También estamos trabajando con Janssen. Janssen tiene... Porque esa tiene el beneficio de que es una sola dosis. Bueno, es como si fuera la vacuna Sputnik. La primera dosis es la vacuna Sputnik, es un adenovirus 26, que es una dosis única en el contexto de pandemia, ha sido registrada por la autorización de emergencia por Janssen en ese contexto, y es el mismo componente que el primer componente de la vacuna Sputnik V. Janssen desarrolló los ensayos clínicos con unos meses después de Sputnik, de Sinopharm y de Astra, de Moderna y de Pfizer, así que está, por supuesto, también primero priorizado Estados Unidos, que es el laboratorio que la produce, y estamos en el último tramo también de la negociación. Tenemos expectativas interesantes para poder cerrar con Pfizer. Con Janssen. Ahora, todos los laboratorios privilegiaron a sus países de origen, AstraZeneca también, de hecho tiene una denuncia por incumplimiento de contrato de la Unión Europea. En Argentina, por todos estos incumplimientos de todos los laboratorios, ¿se va a hacer alguna denuncia? Es que ahí viene el otro tema. Como era una situación tan excepcional, tanto Argentina como los demás países presentaron un laboratorio estimativo, pero en el mismo contrato dice que eso puede tener alguna demora por razones de fuerza mayor. El contrato de Astra tiene, digamos, en el contrato estaba el cronograma estimativo, pero decía que el compromiso de Astra era iniciar las entregas en el primer semestre. Y esto ha sucedido porque antes de terminar mayo ya hemos recibido el cupo de mayo, estamos recibiendo, que son 3.960.000 dosis. Ya llegaron 843.000, los 2.150.000 de hoy son de ese contrato y nos quedan pendientes de mayo 900.000 dosis. Para junio tenemos 3,5 millones, así que al haber saltado esa barrera del control de calidad de los primeros lotes, ya el panorama de recepción sostenida y más regular es muy positivo. Así que formalmente Astra cumplió el contrato. Usted seguramente suscribe, obviamente, la posición del Gobierno Nacional de que los niños no tienen que ir a clase. ¿No hay daños psicológicos para los niños que tienen que estar encerrados en su casa todo el Gobierno Nacional no suscribe que los niños no vayan a clase. El Gobierno Nacional tiene como prioridad la educación y tiene, un trabajo muy, muy fuerte en lo que es la educación virtual, sin desconocer que el escenario ideal es la presencialidad, pero que hay una pandemia que genera la presencialidad, una movilidad de personas que se ha visto en muchos países y en Argentina también,
que luego que se inicie esa situación con una movilidad tan importante de personas, aumenta en forma muy importante el número de casos. Problemas de salud mental vamos a tener todos porque estamos viviendo una situación crítica, humanitaria, que no hay precedentes en el siglo. El encierro, sobre Quienes todo. son los niños, por supuesto que es un problema grande, los adolescentes que no tienen la posibilidad de generar todas las acciones que hacen en la adolescencia, en las juventudes, en relación a lo que significa salir, relacionarse, tener la vida que tienen los adolescentes y también con la baja percepción de riesgo que tienen los adolescentes. En ese sentido, es muy difícil. Las personas mayores que tienen un futuro más corto, viven y sí perciben un riesgo, tienen un componente en relación a su salud mental que es importante. Las personas que se acaban de casar, las personas que tienen que salir a trabajar, las personas que solían viajar, la verdad es que todos vamos a tener problemas de salud mental, pero hay una pandemia, no hay nadie que sea feliz en esta situación o que no esté preocupado. Usted decía los otros días en una conferencia de prensa que tal vez vuelvan momentos de confinamiento estricto como el que se vivió hasta ayer. ¿Esto cuándo podría suceder? Lo que yo siempre trato de transmitir es que esto va a depender de, por supuesto, las medidas nacionales. Nosotros sabemos que el presidente ha demostrado su compromiso para cuidar la salud de la población y tanto en el DNU como en el proyecto de ley hay indicadores que son el máximo tolerable para implementar medidas y que cada gobernador y gobernadora pueden implementarlos antes y que cuanto más tempranas sean las medidas, más localizadas y más intensivas, mejor se cumplan, menos posibilidades de tener que tener medidas más largas. Lo siguiente es que las jurisdicciones lo implementen y lo fiscalicen, y lo tercero es que la sociedad perciba la situación que estamos viviendo. ¿Usted cree que la sociedad no percibe hoy? A mí me parece que la sociedad está muy cansada, realmente es un esfuerzo muy grande porque tenemos que dejar de hacer cosas que para nosotros son instintivas y naturales, que es estar con la gente que queremos, tomar mate, saludarnos con un beso. Y llevamos más de 1 año y 2 meses. El mundo lleva más de 1 año y 2 meses y la verdad es que es muy cansador y uno baja la guardia, pero nosotros tenemos un horizonte temporal que es más concreto que nunca, que es, y un riesgo que también es importante y que tenemos que saber, que es que si bien estamos vacunando, si bien ya se ven los beneficios de la vacunación, porque los mayores de 60, la internación y la mortalidad, se ve la curva cómo está descendiendo, con el grado de circulación de personas que tenemos, el número de casos no ha descendido, tenemos por delante el invierno que favorece la dinámica de transmisión y nosotros vemos en el hemisferio norte como ya, habiendo pasado esa situación difícil, porque en el hemisferio norte mientras vacunaron, en el Reino Unido, en Israel, han tenido cierres y confinamientos de meses, de 4 meses con realmente muchísimas cosas cerradas y digamos restricciones en la circulación. Estamos viendo cómo ya saliendo del invierno han bajado los casos y están recuperando actividades con mucha optimismo. Entonces, nosotros, lo que a mí me preocupa es que nosotros veamos el hemisferio norte y pensemos que estamos en esa situación cuando todavía nos falta junio, julio, que es el invierno, y agosto, y agosto, exacto. Déjeme hacerle una última pregunta. Si usted hubiera sido ministra de Salud en ese momento, ¿hubiera habido vacunatorio VIP? La verdad es que eso ya lo hablamos, presidente, el jefe de gabinete, lo habló esta semana el exministro. Eso fue una situación muy puntual que fue la excepción. Yo le pregunto si usted hubiera permitido un vacunatorio VIP siendo ministra. Yo no lo sabía, no lo permití. Varias personas por preocupación llamaron para ver si se podían vacunar y la verdad es que yo no lo permití. La verdad que nunca la última es la última. No hay problema, no hay problema. No, una pregunta referencial, a ver, que es una referencia importante. ¿Cuándo se van a habilitar los vacunatorios privados para que, ya que estamos hablando de vacunatorios, para que la gente pueda elegir la vacuna que quiere? Porque de hecho, muchas de las vacunas que no hay acá están ya autorizadas por la ANMAT. Pfizer, por ejemplo. Sí, claro, ahí hay un tema. Sí, ahí hay un tema que tanto Pfizer como Astra han manifestado que están vendiendo solamente a los estados, tanto Rusia como China también, y lo que manifestó la OMS y lo que también han manifestado todos los proveedores con los que nosotros hablamos, ya sea de los estados o los laboratorios privados,
es que están priorizando los estados nacionales, atento a que todavía no se ha cubierto la demanda de cada uno de los países para vacunar a la población que tiene más riesgo de tener complicaciones y morir. Y la otra situación y la otra preocupación que se transmite es digamos, la trazabilidad de las vacunas, de dónde vienen, el poder demostrar el origen y bueno, en ese sentido el saber bien exactamente de dónde viene. Si nosotros tenemos la oferta de alguna vacuna que no, digamos, que no viene de Pfizer o de Astra porque dijeron que no lo están vendiendo, bueno, ahí la preocupación del origen de esa vacuna. Entonces, por ahora los estados nacionales están haciéndose cargo. Lo ideal es que el mundo tenga la cantidad suficiente de vacunas para que tengan los estados nacionales, los provinciales y los privados, pero eso no está sucediendo. Le agradezco mucho.